Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video sobre los que en mi opinión son los mejores portátiles en relación calidad-precio para este 2023. Esta vez me centraré en portátiles en gama media y de gama un poco más alta con un rango de precios que va desde los 400 a los 1100 euros. Todos estos portátiles son excelentes tanto para uso diario, para trabajar, para estudiar y hasta para jugar algunas partidas de LOL, Minecraft y otros juegos no tan pesados, ya que estos no son portátiles gaming, ¿ok? Ese top ya vendrá luego. ¡Esto no era parte del trato! Como siempre, recuerda que voy a dejar los enlaces de cada una de las portátiles en la descripción con el orden en que aparecen en el video, así puedes siempre checar los precios que pueden variar con el tiempo y quién sabe, te puedes encontrar con algún descuento. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos con el top. Ahora sí viene lo chido. Número 5. Lenovo IdeaPad 3 de sexta generación. Empezamos con el portátil más barato de esta lista, pero sin duda uno de los mejores portátiles en calidad-precio que se pueden conseguir hoy en día en el rango de 500 euros. El IdeaPad 3 de Lenovo presenta una muy buena calidad de construcción con un acabado impecable. Tiene un diseño muy fino y ligero con un grosor de apenas 19 milímetros y un peso de 1.65 kilogramos, lo que hace que la palabra portátil tenga más sentido ahora en esta laptop. Además, cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas con resolución Full HD y un panel TN de 250 nits de brillo, lo cual ofrece una excelente calidad de imagen en casi todos los escenarios posibles, excepto en condiciones de alta luminosidad, y quizás sea este mismo su punto débil o negativo, ya que los paneles TN se quedan atrás con respecto a las pantallas de tecnología IPS en el nivel de brillo de la pantalla, pero de todas formas, en la gran mayoría de escenarios las diferencias son mínimas a menos que la uses bajo el rayo del sol. Luego en su interior, de acuerdo a la configuración que he elegido para este portátil, cuenta con el procesador AMD Ryzen 5 5500U con una memoria RAM de 8 GB ampliable hasta 12 GB y con un disco sólido SSD con un almacenamiento de 512 GB ampliables hasta 1 TB. Además cuenta con tarjeta gráfica, la AMD Radeon Graphics, la cual no es una gráfica dedicada para juegos, pero gracias a su procesador Ryzen 5, una RAM de 8 GB y una buena gráfica, vas a poder correr videojuegos no tan pesados con un muy buen rendimiento. Cuenta también con el sistema operativo Windows 11 con su cámara con infrarrojos y reconocimiento facial para iniciar sesión más rápido y con una autonomía de batería de hasta 9 horas. Cuenta con multitud de puertos, 3 USB, un HDMI 1.4, un lector de tarjetas microSD y además cuenta con Bluetooth 5.0 incorporado. De hecho, este portátil es un perfecto regalo para cualquiera que necesite un portátil ligero, de buen rendimiento y bien construido, con el que puedes realizar todo tipo de tareas como ofimática, multimedia, diseño, programación o simplemente para un uso normal de hacer deberes y ver genial contenido en YouTube como este video, por ejemplo. ¡Eso no me lo esperaba! Y por cierto, solo está disponible en color Arctic Grey o gris ártico. Número 4. Huawei MateBook D15. El siguiente ordenador portátil lo fabrica la marca china Huawei. El MateBook D15 es un portátil que es portátil y eso se agradece. Tiene una buena calidad de construcción con chasis de aluminio y un diseño ultra fino y ligero con un grosor de solo 16.9 milímetros y un peso de apenas 1.53 kilogramos. Con respecto a su pantalla, tenemos una muy buena pantalla de 15.6 pulgadas con resolución Full HD, una tasa de refresco de 60 Hz y un ratio de aspecto 16:9 con una relación de pantalla a cuerpo del 87%. Y cabe destacar que está construida con un panel IPS de 250 nits de brillo.
Ahora, en su interior, de acuerdo a la configuración que he elegido para este portátil, tenemos un potente procesador AMD Ryzen 5 5500U de 4 núcleos con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de disco sólido SSD de 512 GB. Además, incorpora la tarjeta gráfica Intel UHD Graphics 620, una muy buena gráfica no dedicada a juegos, pero excelente para la mayoría de tareas, así como también para algunos juegos no tan pesados, sin tanta carga gráfica. La MateBook T15 trae el sistema operativo Windows 11 y cuenta con una muy buena batería que ofrece hasta 9 horas de autonomía con un uso ligero, y además tiene carga rápida que la carga de 0 a 50 en tan solo 30 minutos con un cargador USB-C de 65 watts. Además, cabe destacar algunos puntos interesantes de esta laptop, como que tiene sensor de huellas para desbloquearla, una webcam recesiva que se esconde dentro del teclado cuando no se está usando para una mayor privacidad. Además, si tienes un smartphone de Huawei, podrás conectarlo con un toque a tu ordenador y ver la pantalla de tu móvil en el portátil, pudiendo también arrastrar fotos y archivos entre ellos. Y adicional a esto, este MatePad T15 cuenta con 4 puertos USB, 3 de tipo A y 1 de tipo C, con un puerto HDMI para conectar una pantalla adicional y un conector de audio jack de 3.5 mm. Por parte del rendimiento, el MateBook T15 es muy fluido para darle cualquier uso normal, tanto para realizar tareas comunes en el trabajo, en casa, en los estudios, como ofimática, navegar por internet, consumir multimedia de Netflix o YouTube, editar fotos, etc. Así que en conclusión, el MatePad T15 de Huawei es sin duda alguna una de las mejores opciones que puedes conseguir al día de hoy en Amazon en relación calidad-precio. Antes de seguir, quiero pedirte que si este video te está siendo útil o aportando algo, te tomes solo un segundo para darle al me gusta y suscribirte al canal para recibir mi nuevo contenido sobre tecnología cada semana, que creo que puede ser de mucha ayuda para la gente a la hora de elegir qué dispositivos comprar. Así que si esto te interesa, puedes suscribirte y activar la campanita y así todos salimos ganando. Y ahora no te molesto más y continuamos con el top. Número 3. Chuwi Corebook X. Ahora vamos con un ordenador portátil también de la gama media, pero que destaca mucho en sus componentes y capacidad teniendo en cuenta su precio. El Corebook X es un portátil pequeño y ligero, construido completamente en metal y con un diseño ultra delgado muy parecido a las MacBook de Apple, con unas dimensiones de 31 x 22.9 x 2.06 centímetros con un peso de solo 1,5 kg. Tiene una pantalla de panel IPS de 14 pulgadas con resolución 2K, una resolución no común en este rango de precios, con un ratio de aspecto 3:2 y un rango de color NTSC de hasta el 70%, lo cual brinda una excelente calidad de imagen y una pantalla súper nítida. En cuanto a su CPU, el Corebook X cuenta con el procesador Intel Core i5 de 2 núcleos con velocidades desde 2.3 GHz hasta 3.8 GHz. Tiene una memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento SSD de 512 GB. A su vez, respecto a su GPU, tiene la tarjeta gráfica Intel Iris Plus 655, y todo esto ofrece un portátil con un rendimiento más que suficiente con el que podremos trabajar con tareas de ofimática como con Word, Excel, etc., hacer videollamadas, navegar por internet, escuchar música, jugar a juegos de navegador y ver los emails con total fluidez y rapidez, al ser un portátil enfocado para trabajar y consumir multimedia, acompañado de los 16 GB de memoria RAM que da la posibilidad de tener varias ventanas abiertas y funcionar sin molestias de ralentizaciones. Viene con un excelente touchpad ágil e impecable y con un teclado ergonómico y retroiluminado para poder escribir en el portátil aún en un ambiente oscuro.
En cuanto a los puertos, trae dos puertos USB, uno de tipo A y el otro de tipo C, un conector de auriculares, un lector de tarjetas micro SD y una entrada para conectar el cargador. Su batería tiene una autonomía de hasta 8 horas con un uso normal, dependiendo del nivel de brillo de la pantalla, y con la carga rápida se carga del 0 al 60% en solo una hora. Así que en resumen, el Corebook X es un portátil muy completo a un rango de precios en gama media aún asequible, que destaca sobre todo por su rendimiento, su muy buen diseño y materiales, junto con una excelente calidad de pantalla, haciéndolo una de las mejores opciones de compra en su rango de precio. Número 2. Microsoft Surface Pro 8. En la segunda posición de esta lista tenemos a los famosos 2 en 1. Esta vez el portátil tablet de Microsoft, el Surface Pro 8. Básicamente un portátil en formato de tablet, así que si buscabas un ordenador portátil y una tablet, aquí tienes ambos. El portátil Surface Pro 8 en un rango de precios aún inferior a los 900 euros es una excelente opción súper portable, cómoda y ligera para estudiantes y trabajadores que tengan que moverse de aquí a allá, de la universidad a casa o de la oficina, donde sea. Este portátil 2 en 1 tiene una pantalla táctil de 13 pulgadas con una resolución de 2880 x 1920 píxeles, con una relación de aspecto 3:2 y con una tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con Dolby Vision. Tiene un diseño premium muy bonito, con chasis de aluminio, de biseles delgados y un peso ultra ligero de 891 gramos. Uno de sus aspectos fuertes es su batería, con una autonomía aproximada de 16 horas de duración, siendo perfecto si solemos trabajar fuera de casa o en la oficina. Por otra parte, cuenta con una excelente conectividad inalámbrica de nueva generación con Wi-Fi 6 Plus y Bluetooth 5.1, lo que permite una mejor conexión a internet, mucho más estable y una mayor velocidad para conectar tus dispositivos inalámbricamente. Además, con respecto a sus cámaras, viene con una frontal Full HD y la cámara trasera con resolución 4K, sumado a dos micrófonos de calidad estudio y dos altavoces estéreo de 2 watts. En su interior, para la configuración que he elegido para este portátil 2 en 1, tenemos un procesador Intel Core i5 de 4 núcleos, con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento en disco duro tipo SSD de 256 GB. Además cuenta con una gráfica Intel Iris X Graphics con el sistema operativo Windows 11 instalado y con dos puertos USB de tipo C, junto al conector Thunderbolt 4 para conectar múltiples dispositivos al mismo tiempo. Así que, vistas todas sus especificaciones, el Surface Pro 8 es claramente, por diseño, materiales premium, pantalla de gran resolución y batería de larga duración, una de las mejores opciones por menos de 900 euros, sobre todo si te gustan los portátiles 2 en 1 y quieres matar a dos pájaros de un tiro. Número 1. MacBook Air M2. En la posición número 1 tenemos a un todoterreno de Apple, el MacBook Air M2, un ordenador portátil que ofrece no solo un excelente rendimiento, sino también una estética muy bonita y refinada que ha dejado de lado al tradicional diseño de cuña de las MacBook Air, renovándose a un aspecto más plano y cuadrado, lo cual se agradece. Ahora, entrando a sus especificaciones, tenemos que el MacBook Air M2 cuenta con, además de ser muy bonito estéticamente, con un diseño ultra fino, con un grosor de apenas 1.13 centímetros y un peso de solo 1.24 kilogramos, convirtiéndolo así en el portátil más ligero de este video, y lo cual es una ganancia considerable para su portabilidad. Tiene una muy buena pantalla Liquid Retina de 13.6 pulgadas, lo que la hace ligeramente más grande que su versión anterior, el MacBook Air M1, con una resolución de 2560 x 1664 píxeles con más de 500 nits de brillo y con una amplia gama cromática, lo que la hace una pantalla con una excelente calidad de imagen, al detalle y con colores más vivos, sumándole una pequeña ampliación de imagen de pantalla gracias a que también se le han reducido el tamaño de los bordes.
Así que si vienes de una MacBook más viejita, la mejora en la pantalla la notarás al instante. Ahora hablando de su rendimiento, en su interior nos encontramos con el chip M2 de Apple de 8 núcleos, que es hasta 1.4 veces más rápido que su versión anterior, el chip M1, y hasta 15 veces más rápido que el modelo con procesador Intel Core i5 de doble núcleo. Por lo tanto, en cuanto a rendimiento, es una máquina muy potente gracias a este salvaje procesador en formato chip de Apple, que gracias además a su eficiencia nos otorga hasta 18 horas de autonomía de la batería. Sin embargo, algo que cabe mencionar es que no cuenta con ventilador de refrigeración, por lo que se puede ver reducida su potencia al aumentar su temperatura, pero sin embargo, debido a su eficiente procesador, esto solo ocurre en ocasiones muy puntuales con tareas muy complejas. Luego, de acuerdo a la configuración que he elegido para este video, este MacBook cuenta con una memoria RAM de 8 GB, con una memoria ROM o almacenamiento de 256 GB en un disco duro SSD y junto a una excelente gráfica de hasta 10 núcleos. Además, respecto a su webcam y audio, cuenta con la cámara FaceTime HD a 1080p, un conjunto de 3 micrófonos y el sistema de 4 altavoces con audio espacial. Otra mención aparte para el teclado, que tiene un diseño ergonómico y cómodo, con teclas de tamaño completo. Lo que sí, adiós al Touch Bar, pero mantiene el Touch ID en la esquina superior derecha, que también sirve para arrancar o apagar el equipo. Por último, respecto a sus conexiones y puertos, el MacBook Air M2 tiene un puerto de carga MagSafe, 2 puertos Thunderbolt y toma para auriculares de 3.5 mm. Todo bien, pero lo que falta y hay que señalar es la ausencia tanto de un lector de tarjetas SD como de un puerto HDMI, puerto que sigue siendo especialmente utilizado en portátiles como este. Pero en fin, la MacBook Air M2 no deja de ser a mi criterio una de las mejores opciones si te gustan las poderosas MacBook de Apple, ya que tanto en marca, rendimiento, estética, pantalla y calidad de construcción es un candidato más que excelente para arrancar este 2023. Y así hemos llegado al final de este top y estos han sido, en mi opinión, los mejores portátiles de gama media y algunos de gama alta en relación calidad-precio que puedes conseguir ahora mismo para este 2023. Recuerda apoyar el canal con un like y una suscripción si el contenido te ha sido útil, y por aquí también te dejo otro genial video del canal que te puede interesar si eres amante de la tecnología. Ahora sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye bye.